FAME, Familia de Fuego y Farándula. Atentos, muy atentos, porque lo de anoche no fue un programa más. Fue historia pura de la televisión española, un terremoto que aún resuena con furia en cada rincón de este país. La tensión en plató se podía cortar con un cuchillo afilado, se olía la sorpresa mezclada con la indignación, la incredulidad absoluta, y sí, también ese amargo regusto de vergüenza ajena que te encoge el alma desde el sofá de tu casa. Y es que, queridos amigos de Teras de Salseo, lo que presenciamos en vivo y en directo fue el intento de lavado de imagen más descarado de los últimos tiempos, una maniobra tan audaz como explosiva, orquestada por Carolina Perles para su expareja, el mismísimo José Luis Ábalos. Fue un golpe en la mesa de la televisión, un desafío a la lógica y a la justicia que dejó a todos con la boca abierta y el corazón en un puño. Esta maniobra, con una premeditación asombrosa, hizo explotar a colaboradores de la talla de Terelu Campos y Antonio Rossi, elevando la temperatura de la mesa a niveles que parecían premonitorios de un incendio inminente, de una deflagración mediática que nadie pudo controlar. Si aún no lo habéis hecho, si todavía no sois parte de nuestra familia de salseo más incendiaria, os pido que le deis con fuerza al botón de suscribir en Teras de Salseo, porque aquí os contamos la verdad, la cruda verdad, sin filtros ni medias tintas, sin edulcorantes ni eufemismos. Esto es lo que muchos no quieren que sepáis, esto es lo que nadie se atreve a contar con la honestidad y la pasión que nosotros le ponemos, cada día, a cada historia. Carolina Perles, impávida, elegante, casi gélida en su postura, entró en el plató con un discurso que parecía dictado al milímetro, totalmente alineado con una defensa férrea, casi sacra, del exministro caído en desgracia. Pero mientras ella hablaba con una serenidad que helaba la sangre, que resultaba escalofriante por su falta de autocrítica, las caras de los colaboradores eran un poema de incredulidad, de enfado absoluto, una mezcla explosiva de emociones que denotaba que no daban crédito a lo que estaban escuchando. Era, sin exagerar lo más mínimo, como si estuviéramos presenciando dos realidades paralelas chocando en directo, en tiempo real, ante los ojos atónitos de millones de espectadores que no daban crédito a la situación. Por un lado, la televisión, implacable como siempre, mostraba las imágenes recientes del ingreso en prisión de Ábalos, un hecho histórico, desgarrador, que marcaba un antes y un después en la política española. Y por otro, Carolina Perles, con una convicción que rozaba lo irreal, intentando justificar lo injustificable, suavizar lo insuavizable, con una calma, una aparente paz, que levantó ampollas al instante en cada rincón del plató y en cada hogar. Pero antes de seguir desgranando esta noche de infarto, que fue un auténtico tsunami televisivo, me gustaría de verdad que me dejarais en los comentarios desde dónde nos estáis viendo y, sobre todo, qué os está pareciendo este intento descarado de blanqueo. Vuestras opiniones, vuestras voces, son nuestro motor, son las que hacen que esto tenga sentido, que esta comunidad siga creciendo con fuerza. El público en casa, frente a sus pantallas, simplemente no daba crédito a lo que sus ojos veían, a lo que sus oídos escuchaban. Las redes sociales, como no podía ser de otra manera en estos tiempos de inmediatez, ardían en una llamarada de indignación, de comentarios encendidos, de memes que reflejaban el hartazgo generalizado. En el plató, la temperatura era insostenible, y cada vez que Carolina abría la boca para pronunciar una palabra, Terelu y Rossi se removían en sus sillas con una incomodidad palpable, visible, como si cada frase de Perles fuera una falta de respeto directa, una puñalada trapera a la gravedad inmensa de la situación judicial que estábamos viviendo en tiempo real. La entrevista con Carolina Perles se convirtió, de un segundo para otro, en el epicentro de una polémica que no tenía precedentes, un auténtico huracán mediático que lo arrasó todo a su paso, sin dejar títere con cabeza. Ella habló con una firmeza, con una emoción que se sentía estudiada al milímetro, ensayada quizás en la soledad de su casa, insistiendo una y otra vez en que Ábalos era, en sus propias palabras, una víctima de un abandono político, una especie de cabeza de turco sacrificada en el altar de la opinión pública, un mártir. La frase cayó en el plató como un jarro de agua helada, un golpe directo al estómago de todos los presentes y de toda la audiencia, paralizando la conversación por un instante, dejándonos a todos sin aliento. Terelu Campos, que hasta ese momento había mantenido una compostura tensa pero digna, levantó la cabeza de golpe, sus ojos disparaban chispas de pura indignación, y Rossi a su lado abrió los ojos como platos,
con una expresión de asombro mezclada con una furia contenida que amenazaba con explotar. Fue en ese instante preciso, amigos, justo en ese momento, cuando comenzó la tormenta perfecta, la implosión en directo. Carolina, con una templanza que nadie lograba comprender, casi mística, llegó a decir, en un intento de ablandar el ambiente, que Rosy no está solo para nada, y cuando necesite algo su familia, vamos a estar ahí. Tanto tiene sus hijos mayores, tiene su otro hijo, tiene a los míos, y estoy completamente convencida que para todos ellos van a estar. Pero lo más impactante, lo que hizo estallar la mesa, lo que provocó una exhalación colectiva en la audiencia, fue cuando intentó minimizar la gravedad de los hechos con una ligereza pasmosa, con una falta de tacto que ofendió a muchos. Ella soltó, casi como quien comenta el tiempo que hará mañana. Y esta vez, es mi percepción, ha sido como que lo ha usado de cabeza de turco, y era su debilidad que le gustaba mucho el tema de la conquista de las mujeres. Y un poco como... La sala entera enmudeció. O sea, estaba insinuando que todo este entramado de corrupción, estos delitos tan graves, se reducían a una simple debilidad personal, a un affair o a una inclinación romántica. Era un insulto a la inteligencia. Antonio Rossi, que ya no podía contenerse, la interrumpió con una contundencia brutal, con una voz que reflejaba la indignación de muchos, restableciendo la verdad de la situación, la cruda realidad. No, pero no solo se le ha dado. La cosa de varios delitos importantes que no solo por la conquista de las mujeres, y yo entiendo que tú, al final, es padre de tus hijos, y decimación muy complicada cada ingresa de impresión, pero son delitos muy graves. Las palabras de Rossi resonaron en el plató como un latigazo de realidad, como una bofetada a la ignorancia premeditada, recordándole a Carolina y a toda España que no se trataba de un mero desliz o una aventura pasional, sino de algo mucho, muchísimo más grave, que implicaba cargos serios y consecuencias judiciales devastadoras para el exministro. Era un choque frontal, un grito de «¡basta ya!» ante la narrativa que Perles intentaba imponer. Era la verdad cruda contra el blanqueo más descarado. Carolina continuó su particular cruzada, su defensa a ultranza, explicando que Ábalos estaba hundido en la miseria, que sus hijos estaban devastados, que él, en su peor pesadilla, nunca imaginó pisar una prisión, una celda. Humanizaba cada paso, cada instante del exministro, pintando un cuadro de desolación familiar, mientras pasaba por alto la gravedad inmensa de los delitos que se investigan, como si estos fueran un mero detalle sin importancia, una nota al pie de página que podía ser ignorada. Y eso, familia, eso fue lo que terminó por desatar la indignación contenida de los colaboradores, porque sentíamos todos, que Perles estaba intentando reescribir la historia, maquillar los hechos, suavizar verdades que eran demasiado serias, demasiado contundentes, para ser pasados por alto con tanta ligereza y tanta emotividad de cartón piedra. La atención en el plató aumentó a niveles estratosféricos cuando ella, con un tono sugerente, casi conspiratorio, insinuó que el entorno político, ese mismo entorno que le había dado el poder y la gloria, había dejado caer a Ábalos, abandonándolo a su suerte, y que, atentos a esto, la verdad completa y sin censura, saldría tarde o temprano a la luz, como si hubiese algo oculto. Para Terelu, aquello fue directamente un insulto a la inteligencia, al sentido común del público, una afrenta directa a la verdad que se estaba revelando, una burla. Para Rossi era un intento burdo, desesperado, de trasladar la culpa sin asumir absolutamente ninguna responsabilidad por los hechos, sin encarar la realidad de frente, sin la mínima autocrítica. Carolina, con su voz entrecortada por la emoción, soltó: «No entiendo bien porque los ofrecían de todo, y luego lo recuperó, y luego se va a ir esclareciendo. Yo entiendo que vamos a ver ahora, José. Creo que a lo mejor ha sabido siempre. Creo, supongo, más de lo que ha contado, y ha intentado ser real. O sea, estaba sugiriendo que había un juego de poder detrás de todo, una conspiración orquestada, un abandono calculado para silenciarlo o deshacerse de él. Y, claro, la mesa volvió a arder en llamas, la incredulidad se transformó en una indignación creciente, incontrolable. En ese instante, la realidad del plató se fracturó en dos realidades irreconciliables, dos universos que no podían coexistir, la versión amable, la versión emotiva, la versión casi exculpatoria de Carolina Perles, construida con palabras cuidadosamente escogidas, y por otro lado, la realidad jurídica,
la realidad innegable de los hechos, de los cargos, de la prisión, que nadie, absolutamente nadie, podía ignorar sin faltar al respeto a la justicia y a la propia audiencia que observaba atenta. Las imágenes que aparecían en pantalla, en un brutal contraste, eran demoledoras, golpeaban como un martillo la suavidad del discurso de Perles, la disolvían como un azucarillo en agua. Un furgón de la Guardia Civil, imponente, sombrío, llegando a Soto del Real, con Ábalos dentro, convertido oficialmente en un interno más, uno entre miles, despojado de cualquier privilegio o trato especial que pudiera haber tenido en su vida anterior. No hubo excepciones, no hubo tratos de favor, simplemente una entrada directa al módulo de ingresos, siguiendo el protocolo habitual al pie de la letra, cacheo, registro exhaustivo, retirada de pertenencias personales y una celda de 10 metros cuadrados que compartió con un nombre que ya resuena en nuestra memoria colectiva, Koldo García, el otro implicado clave. Mientras estas escenas, grabadas con una crudeza desgarradora, recorrían todo el país, impactando en cada hogar y generando un debate sin fin. En el plató continuaba, impertérrito, el intento de Carolina Perles por suavizar la caída, por humanizar la imagen del exministro caído en desgracia, como si nada grave hubiera sucedido. Ese contraste brutal, la crudeza descarnada de la cárcel frente al discurso tibio, casi dulcificado, en el programa, fue lo que terminó de encender, de prender la mecha, en el ánimo ya caldeado de los colaboradores. La pregunta se cernía en el aire como una losa pesada, una incógnita imposible de resolver. ¿Cómo? ¿Cómo se podía justificar una situación tan grave, tan excepcional, tan histórica, justo el día en que un diputado en activo entraba en prisión por primera vez en toda la historia de España? Era una afrenta a la lógica, a la justicia, a la propia realidad que se nos presentaba. Rossi insistía con una vehemencia que no admitía réplica, con una voz que transmitía pura convicción en que la realidad era incontestable, innegable, delitos graves, una investigación abierta de la que dependía mucho y una petición fiscal que prometía ser muy seria, sin margen para la interpretación o la elusión. Terelu, por su parte, recordaba con la autoridad que le da su vasta experiencia en televisión, que por mucho que doliera a la familia, por mucho que se sufriera, los hechos, los puñeteros hechos, estaban ahí, eran inamovibles, irrefutables, y no podían ser barridos bajo la alfombra de la emotividad barata. Y fue esa fricción constante, esa incapacidad manifiesta de reconciliar las dos realidades, la versión edulcorada de Perles y la cruda verdad judicial, la que convirtió el programa en un hervidero, una olla a presión a punto de estallar en cualquier momento, con la audiencia como testigo mudo y atónito. La audiencia, por su parte, no solo presenciaba un momento histórico, sino que también veía cómo ese momento se empañaba, se manchaba, se ensuciaba, por un blanqueo que absolutamente nadie esperaba, que dejó a todos estupefactos y con un sabor amargo en la boca. La discusión escaló aún más cuando se empezó a hablar de los plazos de prisión, de los permisos, de las posibles condenas que se cernían sobre el exministro, algo que Carolina parecía no querer oír. ¿No salga a la calle hasta el primer permiso que en el infeciario? ¿Qué estamos hablando con 4 años? Sí. Tu marido estará posiblemente en preventiva, ya al juicio del juicio, que son las razones por las que ha ingresado en prisión, y ya empalga la condena, y el primer permiso es cuando se cumple de 1/4 de la pena. Increpaba la mesa, intentando hacer entender la gravedad de la situación a una Carolina que parecía vivir en otra dimensión, ajena a la realidad más básica. Ella, con una ingenuidad casi irritante, una falta de preparación alarmante, respondió: «La verdad que no hemos estado pendiente de eso y aún no se tendrán que informar, porque también es cierto que, bueno, se tiene que hacer el juicio, ¿no? Sí, 6 meses, en ese momento es una de las razones por lo que...». El desconcierto en plató era palpable. ¿Cómo era posible que no estuvieran al tanto de algo tan básico, tan fundamental como el régimen de prisión? Era como si se negaran a aceptar la realidad, a entender las implicaciones directas de la prisión, del juicio, de la vida que le esperaba. La conversación seguía el hilo de los tiempos y las penas, de los números que dolían. «Pero estamos dando por eso que le va a caer toda la pena». «No, pero es el triple de la mayor en cualquier caso». «¿Cuál es por 4, 2 años? ¿Eres el cuyo?» Creo. Es el triple de la que se nos sigue». Y Carolina, en un intento desesperado por no ahondar en lo legal, por evitar esa cruda realidad, simplemente respondía con evasivas, con un patético
creo, supongo, sin poder dar datos concretos, sin poder enfrentar la realidad de los hechos, de las penas que se cernían sobre el exministro, de la incertidumbre más absoluta. Era un baile doloroso, una danza cruel entre la cruda verdad de la ley, las sentencias, los años de cárcel y el velo de la negación, de la justificación emocional, que Perles intentaba tejer a su alrededor, dejando a la audiencia y a los colaboradores en un estado de perplejidad y de creciente frustración, sintiendo que no se estaba siendo honesto, ni con el público, ni con la propia situación. Familia de teras de salseo, lo que estábamos presenciando, la colisión en directo que os venía contando, alcanzó su punto de no retorno cuando Carolina Perles, con un cambio de registro calculado o quizá por un momento de auténtica vulnerabilidad, comenzó a relatar cómo sus hijos, inocentes en este mare magnum de farándula y política sucia, recibieron la noticia devastadora del ingreso en prisión de su padre. En ese instante preciso, la temperatura del plató cambió de golpe, se enfrió la ira y se instaló un silencio tenso, un murmullo de expectación que cortaba el aire, porque el drama personal, el dolor más íntimo, siempre consigue calar hondo, incluso en los corazones más curtidos. Era como si la cruda realidad judicial diera paso por un instante a la tragedia humana más profunda, la que afecta a los más desprotegidos de esta historia. Su voz, esa voz que hasta ese momento había sonado firme, casi imperturbable en su defensa, se quebró ligeramente, se volvió frágil, mientras explicaba con detalle, con una precisión que dolía, que Ábalos, consciente de la inminencia de su destino, envió un mensaje directo a su hija mayor para avisarle de lo que iba a pasar, para prepararla ante el inminente golpe. La joven, según contó Carolina con un nudo en la garganta, se derrumbó al instante, su mundo se hizo añicos en cuestión de segundos, la noticia la golpeó con la fuerza de un ciclón, dejándola destrozada, sin aliento, incapaz de procesar el abismo que se abría ante ella. El pequeño, más protegido de la crueldad de los hechos, fue recibiendo la información poco a poco, con cuentagotas, dosificado para minimizar el impacto brutal de la verdad, para evitar que la realidad le aplastara de golpe, como a su hermana. Carolina, en un acto de sorprendente sinceridad, admitió abiertamente que aunque su relación con Ábalos estaba rota desde hacía años, una herida que no había cicatrizado, y reconocía sin tapujos que él no fue, ni de lejos, un buen marido, un compañero de vida ejemplar, seguía siendo, y esto era lo que la desgarraba, el padre de sus hijos, el pilar, a pesar de todo, de una familia que ahora se desmoronaba. Y verlo sufrir así, de un día para otro, sin margen para procesar nada, sin tiempo para digerir la catástrofe que se venía encima, fue devastador para ella. La destrozó por dentro, la dejó al borde del abismo emocional. Decía, con el corazón en la mano, con una honestidad brutal que nadie esperaba en ese momento de puro salseo y polémica, que tener a tu padre ahora a no saber cómo va a ser esto, pues es duro para ellos y sobre todo para mí, para mis hijos así. Y sobre todo, pues, ¿cómo vamos a gestionar? La frase resonó en el plató con una mezcla de empatía y una tensión palpable, porque el dolor era real, era innegable, pero la pregunta era, ¿hasta qué punto se estaba utilizando ese dolor para suavizar lo insuavizable? Pero ese momento, cargado de emoción, de una humanidad cruda que debería haber ablandado cualquier corazón de piedra, chocó de frente con la incomodidad visible, casi insostenible, de los colaboradores que estaban sentados a la mesa, de los que llevaban horas batallando contra el blanqueo. Y os preguntaréis, familia, ¿por qué esa incomodidad? ¿Por qué esa resistencia a ceder ante el llanto, ante la pena de una madre? Pues porque mientras Carolina hablaba desde lo más profundo del corazón, desde la entraña del dolor maternal, parecía, al mismo tiempo, que estaba suavizando la situación judicial, justificando lo injustificable, o ignorando deliberadamente la dimensión legal del caso, una dimensión que era mucho más grande y grave que el simple drama familiar. Era una mezcla difícil de digerir, un cóctel explosivo de emociones y realidades que no encajaban, que chirriaban, que dejaban un regusto amargo en la boca del espectador más atento, del que no se deja engañar por las lágrimas de cocodrilo. La audiencia, la gran audiencia de este país, esa masa silenciosa que observa y juzga desde sus casas, también lo notó. Percibió la disonancia, la manipulación emocional que se estaba cocinando en directo. Los gestos de Terelu eran elocuentes, hablaban por sí solos, reflejaban una profunda empatía por el sufrimiento de los hijos, una compasión auténtica, pero, y esto es crucial,
cero indulgencia hacia el discurso de Perles, hacia su intento descarado de blanquear la imagen de un hombre en prisión por delitos graves. Rossi, por su parte, no podía ocultar su profunda incomodidad, su desaprobación manifiesta ante la idea de convertir un drama familiar, por muy real que fuese, en una herramienta de defensa mediática, en un escudo para minimizar la gravedad de los hechos, en un arma arrojadiza para manipular la opinión pública. No, para Rossi, eso era traspasar una línea roja, una falta de respeto al sistema judicial y a las víctimas de los delitos. Fue, sin lugar a dudas, el momento más humano de toda la noche, pero también, y esto es lo paradójico, uno de los más tensos, uno de los más cargados de electricidad, de silencios incómodos, de miradas cruzadas que lo decían todo. La emoción cruda contra la fría realidad de la ley, el corazón de una madre contra la ética periodística, la tragedia familiar contra la justicia. Una batalla en la narrativa que quedará grabada en la historia de la televisión española como un antes y un después. Después de una noche como esta, después de este huracán de emociones, de verdades a medias y de estrategias mediáticas, queda claro que estamos ante un caso que mezcla lo personal, lo político y lo mediático en un cóctel explosivo, volátil, que puede estallar en cualquier momento y arrastrarlo todo consigo. Es una de esas historias que nos recuerdan que la realidad supera con creces a la ficción más elaborada, a la trama más retorcida, a la novela más compleja. La entrada de Ábalos en prisión ya es, y esto es innegable, parte de la historia negra de España, un hito que marca un antes y un después en la lucha contra la corrupción. Un recordatorio doloroso de que nadie está por encima de la ley, por muy poderoso que haya sido su cargo, por muy influyente que haya sido su figura. Pero el intento de Carolina Perles de presentar una versión más amable, más emocional, más indulgente, una verdad edulcorada que buscaba la compasión y el perdón, no hizo más que avivar la polémica, echar gasolina al fuego que ya ardía con fuerza, provocando una explosión aún mayor. El plató, como os dije al principio, ardió literalmente. Los colaboradores chocaron frontalmente en un enfrentamiento dialéctico sin cuartel, y la audiencia, esa audiencia que siempre tiene la última palabra, quedó dividida entre la empatía sincera hacia el drama familiar y la indignación más absoluta ante lo que muchos consideraron un blanqueo descarado, una manipulación emocional en toda regla. Fue una noche de pasiones desatadas, de verdades confrontadas, de un espectáculo televisivo que dejó a todos marcados para siempre. Lo que sí está fuera de toda duda, lo que es una verdad incontestable en este embrollo, es que este caso seguirá avanzando, seguirá su curso judicial, desenmascarando más verdades, sacando a la luz más secretos y generando, estoy convencido, mucha más conversación, mucho más salseo del bueno, del que tanto nos gusta aquí en Teras de Salseo. Y como dijo la propia Carolina, con una frase que resonó con una promesa inquietante, muchas cosas saldrán con el tiempo, con el paso de los meses, con la investigación, con las confesiones, con los documentos, con todo aquello que ahora está oculto. Quizá tenga razón, quizá aún no se ha contado todo, quizá hay capas y capas de verdad por descubrir, por desvelar, por mostrar al mundo. Pero lo que sí vimos en directo, lo que se nos presentó sin paños calientes, fue un choque brutal, salvaje, entre la realidad judicial, fría e implacable, y un relato que intentaba, a toda costa, suavizarla, maquillarla, dulcificarla para el consumo público. Era una guerra de narrativas, y la batalla apenas ha comenzado. Y ahora, familia, os toca a vosotros. Quiero saber vuestra opinión, vuestra verdad. ¿Creéis que esto que vimos fue un simple testimonio emocional y desgarrador, el grito de una madre que sufre, o un blanqueo directo y descarado, una estrategia calculada para manipularnos a todos? ¿Es justo lo que ocurrió en plató, el trato que se le dio a la situación, o fue una vergüenza televisiva? ¿Y qué papel, qué rol deben tener las familias en medio de un proceso judicial tan grave, tan serio, tan trascendente para nuestro país? Dejadme vuestras reflexiones, vuestros comentarios, vuestras teorías, aquí abajo en la sección de comentarios, porque vuestra voz es fundamental para nosotros, es la que da vida a este canal, la que nos impulsa cada día a seguir informando, a seguir dando caña, a seguir contando la verdad, sin miedo, sin censura. Pero antes, no olvidéis darle al botón de suscribir, sí, ese botón rojo que nos hace crecer, comentar qué opináis de todo esto y darle al like si pensáis, como nosotros, que este intento de lavado de imagen fue absolutamente vergonzoso.
Nos vemos, familia, en el próximo fuego, en el próximo salseo, en la próxima verdad que hará arder las redes.